Estamos con gente vinculada al sector productivo. Señor director, preséntelos, por favor. Jorge Alcide Chabrando, 65 años, productor agropecuario y comerciante, presidente del Centro Comercial Industrial y de la Producción de Sunchales, vicepresidente regional de FESECO. Federico José Espontón, 32 años, médico veterinario, integra la Sociedad Rural de Sunchales como vocal, presidente del Ateneo Juvenil de CARSFE. Jorge, Federico, gracias por venir. Jorge, ¿el Estado cómo se vincula con el sector productivo? ¿Ayuda o entorpece? Debería ayudar. Me parece que hay una distorsión de la relación Estado y el sector productivo y de servicios. Definitivamente no es lo que debería ser. Por un sinnúmero de motivos que no son fáciles de desarrollarlo en un rato, pero indudablemente estamos en un país donde el Estado generalmente entorpece al sector productivo en lugar de ayudar y colaborar y estar con el sector productivo. Le pone la pata encima. Siempre, o casi siempre. ¿Va? Hay algunas excepciones, como siempre, pero realmente estamos inmensos, al menos desde que yo me acuerdo. Permanentemente el Estado, en lugar de estar a disposición de los sectores productivos y de servicio, está siempre tratando de ver de qué manera le saca más al sector productivo, servicio, industrial, ¿no? Federico, tu conocimiento sobre el sector agropecuario debe indicar que es el motor, todos indican que es el motor de la recuperación económica, pero ni bien asoma un poquito una situación mejor, también va ahí el Estado a nutrirse de ese rendimiento, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas es que, como decía Jorge, siempre interviene demasiado sobre el sector productivo. Una de las cosas que por ahí, más viéndole el lado positivo, yo creo que en los últimos años, como cosas buenas, se levantó un poquito el pie del sector, por ejemplo, con la liberación de la retención en el trigo y esas cosas. Y también con la burocracia que le exigía al sector productivo, claro, al sector primario, ¿no? Sí, y otras cosas que institucionalmente también en los últimos años se mejoró mucho el diálogo. Yo creo que tanto a nivel provincial como nacional, yo creo que se logró algunos diálogos, después de lo que se haya concretado o no, sí, es por ahí otra situación, pero creo que fue un alivio, lo vemos así, que al menos te escuchaban, se podían presentar proyectos tanto a nivel provincial como nacional. Pero sin duda que sigue siendo un pie pesado todavía para el sector productivo. Con el Estado local, ¿cómo se vincula el sector agropecuario? ¿Hay buen vínculo, hay contacto, hay ese diálogo? Sí, sí. En lechería, por ejemplo, bueno, se están trabajando varias cosas, desde la Confederación, desde CARFE, hay un diálogo constante también en varios proyectos que se están tratando y algunos que se están llevando a cabo. No te quiero dar detalles porque ya te digo, pero como cosa muy buena es que el diálogo está, sí, pero una de las cosas que por ahí uno más hace referencia es que también ahora está el diálogo, pero también falta un crecimiento institucional en todo. Sí. Entonces yo creo que las grandes cosas que se lograron, tanto en los distintos sectores, sacando inclusive el sector agropecuario, son siempre mediante instituciones. Y hay una escasez de gente para trabajar en las instituciones y una falta de, no de compromiso, pero de ese entendimiento. Sí. Que yo creo que eso, en la medida que no se estimule el crecimiento de las instituciones, para poder justamente llegar con un peso y generar ese diálogo, es complicado también eso. Jorge, ¿el Estado local cree que el sector productivo es un organismo de queja? Sí, más... Cualquier Estado local, ¿no? No lo personalizo, sí, sí, pero en general es así. Yo estoy de acuerdo con él que hay diálogo. El diálogo en estos lugares, especialmente a nivel local, sí, relativamente fácil tenerlo, porque acá nos conocemos todos.
nos vemos día a día, nos atienden cada vez que llamamos, pero eso no quiere decir que sea diálogo, a veces es conversación de sordo, ¿no? Yo soy bastante crítico en ese sentido y me parece que hay una deficiencia del sector político en general en dejarse ayudar del sector productivo privado. A mí me parece que a veces uno tiene la sensación como que hay temor en dejarse ayudar, ¿no? Se genera ellos tienen un pensamiento, generan una forma de llevarlo a cabo, te escuchan, pocas veces se vuelca en la realidad lo que el sector pide, lo que el sector quiere generar o quiere intercambiar opiniones. Nosotros acostumbramos en el principio de cada ciclo, de cada año, por ahí fines de febrero, marzo, abril, juntarnos con los ejecutivos, los legislativos y proponer 4 o 5 ítems para desarrollar en forma conjunta, y pocas veces hemos encontrado un desarrollo profundo de lo que uno está proponiendo, ¿no? Entonces, creo que siempre el Estado está viendo cómo nos cobra, cómo nos genera exigencia, y pocas veces se desarrollan planes profundos en las cosas que la sociedad necesita verdaderamente. Sí, sobre todo en un momento de crisis, ¿no? Tan sensible como este. ¿Qué le pedirías a los candidatos para que tengan en cuenta en esta agenda, en esta plataforma de cara a las elecciones? Bueno, hay 2 o 3 elementos que son fundamentales que todavía se pueden manejar en Sunchales. Uno que es gravísimo, que es el tema de la seguridad, donde más allá de las leyes nacionales, de las leyes provinciales, de nuestros fiscales, de nuestros jueces y todo eso que sabemos que no está como debe estar, hay que asumir la realidad local y hay que manejarla dentro del ambiente local como corresponde. Yo estoy convencido que se puede llegar a hacer eso, que se puede llegar a hacer un plan de seguridad serio y efectivo. Quiero decirte esto, yo siento que un joven, lo miro a él, un joven, para desarrollar un programa productivo, para desarrollar un negocio, para desarrollar un emprendimiento, para que le den una mano, primero tiene que tener suerte. La mano siempre le falta un dedo. Y sin embargo, los pibes que tenemos en la ciudad, que nos tienen a mal traer a casi todos, generalmente reciben dádivas con suerte. Esto que hay que darle oportunidades, que uno no está en contra de eso. Pero en alguna vez hay que decir basta, porque nos estamos dejando avasallar por todo eso. No tenemos un plan de seguridad en concreto en la ciudad. Repito, yo tengo un buen diálogo con todos, y esto se los digo a todos cuando charlo con ellos. No tenemos un programa conjunto de desarrollo para el comercio. Las cosas parece que el compre local está siempre más o menos. La venta de vendedores ambulantes siempre más o menos. Che, ¿da lo mismo o no da lo mismo? Ahora, apretamos con el DRI todo lo que necesitamos, porque hoy el DRI pasó a ser el 35, el 36, el 38% del monto total que junta la municipalidad de Sunchales. Entonces, bueno, a mí me parece que el sector privado tiene que estar en la mesa de la toma de decisiones. Uno debe aprender de los países del mundo que han encontrado en el desarrollo comercial un elemento para que todos estemos mejor. Si el comercio puede vender y la gente puede comprar, esto como si hablaríamos del país, ¿no? Bueno, hay que darle plata a la gente para que pueda gastar, porque eso nos hace funcionar. Y de esa manera el Estado consigue más dinero porque cobra mejor el impuesto. Si todos nos achicamos, bueno, la cosa está mal. No hay un programa de erradicación empresaria en Sunchales. Cada vez que tiembla uno de nuestros grandes sostenedores, y acá lo podemos decir, nos pasa con Sancor, que todavía sigue en temblón, no sé cuál es la verdadera situación. Bueno, no hemos sido capaces de desarrollar un programa alternativo de erradicación de industria, de erradicación de empresas. Yo creo que Sunchales se merece eso, que no tengamos miedo a meternos todos juntos. El político elegido debe saber ayudarse por los representantes de los empleados, por los representantes del empresariado, los representantes del campo, del comercio, los profesionales, para que todos en una gran mesa nos animemos a desarrollar en conjunto los programas que se merece una ciudad como Sunchales.
Federico, ¿cómo se ve la cuestión social en el campo? El desarraigo, las migraciones hacia los centros urbanos, el cierre de los tambos ha generado mucho corrimiento de familias hacia las ciudades y hacia los pueblos. Sí, sin duda que estos últimos años, todos estos últimos años ha habido mucho desarraigo del ámbito rural, pero también va acompañado, yo creo que de lo mismo que por ahí él planteaba hacia el sector de la ciudad. El campo, aparte del pie que tiene, tampoco tiene las condiciones básicas para poder trabajar, porque aquel productor que no solo que está metido todo el día preocupado en lo que tiene que producir, sino que no puede en momentos de crisis climático, eso, no hay caminos que puedan sacar básica para una emergencia. Entonces yo creo que todas esas cosas básicas hacen que también el productor no esté en condiciones para brindarle una calidad a aquel empleado que tenga en el campo, porque también a su vez a ellos no le dan lo básico que es la mantención de camino, y es más, en la mayoría de lugares ya no estamos hablando de mantención sino de reconstrucción, porque ya están a un nivel tan deteriorado los caminos rurales. Y después otra cosa muy básica que es la seguridad rural. La seguridad rural, CARFE, la Confederación está trabajando en un proyecto para que la provincia pueda darle mejores condiciones, o sea, la seguridad rural está totalmente desamparada en elementos para poder trabajar. Las guardias rurales. Las guardias rurales. Entonces, ¿cómo nosotros podemos exigirle o criticarlos a ellos si no tienen las condiciones para trabajar? Y yo creo que en los productores pasa exactamente lo mismo. Faltan condiciones básicas para que un productor pueda producir, valga la redundancia, tranquilo. Entonces, yo creo que en las mesas de diálogo que se están haciendo, se está hablando de esos temas, pero creo que estamos lejos todavía de una realidad que acá, sin ir más lejos, en Sunchales, con 80 kilómetros de ripio, en el distrito de Sunchales, se podría acceder a todos los tambos de la zona. Y uno piensa, no es alocado, pero bueno, está... Hay que tomar una decisión política. Hay que tomar una decisión. Entonces yo creo que mientras no trabajemos en las cuestiones básicas, es en vano ponerse a discutir o mirar hacia arriba, siendo que por ahí en un sector acá a nivel local estamos peleando falencias que por ahí no podemos solucionar eso. Y a nivel de infraestructura, Jorge, digo, la obra de revitalización del área central fue un trabajo conjunto con el centro comercial, en algún momento se compartió la idea. La conclusión del proyecto, ¿cómo la ven? ¿Qué evaluación hacen? También a veces cuesta explicarle a la gente con tantas necesidades que esa tal vez no sea una prioridad del momento, pero que es necesario, ¿no? Sí, en realidad este es un viejo proyecto de la gremial empresaria, que lo venimos compartiendo desde hace al menos 3 periodos de gobierno para atrás, ¿no? Sí, yo estoy seguro que hace 20 años se habla de esto. Se habla de esto. No nos hemos llegado a poner de acuerdo los sunchalenses en lo que queremos. Por supuesto que yo y la gente que me acompaña en la institución estamos plenamente convencidos que se ha dado un paso muy importante, y esto sí hay que hablar bien de la actual gestión, porque se propuso hacer un trabajo de puesta en escena de la avenida en forma integral. Ahora se está haciendo el 50%, un poquito más del 50%, solamente con el erario público. Sí. Acá hubo una negativa de los dueños de los inmuebles. Eso esto es lo que dejar en claro, no de los comerciantes, ¿no? Los dueños de los inmuebles no son los comerciantes de la Avenida Independencia, y en forma, un 40 y pico, un 50% de los dueños de los inmuebles han votado en la negativa de aportar algo de dinero necesario como para terminar de embellecer el sector. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con el parecer de esta gente. Sé que la municipalidad hizo esfuerzos en lo económico y también en lo consultivo, porque hizo las reuniones, el proyecto fue avalado por nosotros del centro comercial. No es exactamente igual al que nosotros habíamos empezado a desarrollar, pero tiene la mayoría de los elementos que necesitamos, y es una de las cosas necesarias para
imponer un desarrollo comercial importante en un núcleo histórico de la ciudad. Creo que se está dando un paso importante, esperemos que se pueda continuar. Como eso habría que hacer unas tantas cosas más, Sí. ¿no? Esto es nada más que una puesta en escena de un sector histórico que indudablemente ayudaría, y luego, como siempre digo, también está lo que debemos hacer los comerciantes, ¿no? ¿Qué aporte Sí, se hace no del solamente privado? se necesita de la fuerza pública o de los políticos de turno que hagan las obras, sino también el esfuerzo que hacemos Sí. los comerciantes por mejorar nuestra performance, por mejorar nuestro negocio, por tener precios más competitivos, por ser más accesible con la gente, por no recargar con las tarjetas de crédito, y esto le va a molestar a muchos comerciantes, pero me parece que hay que hablar con la verdad. Debemos preocuparnos también en reconocer nuestros propios errores, como recién yo hablaba con él fuera de cámara. También el productor agropecuario Claro. tiene que entender que debe cuidar el camino rural, no solamente pedírselo a la municipalidad. O sea, estamos todos metidos en el mismo bolso, y uno lo que trata es de decir la realidad, y por eso el pedido más grande que yo hago es que el político de turno se deje ayudar, que nos convoque, que escuche, que no tenga miedo en que lo desarrollemos juntos, que a veces que la verdadera unión es eso, es poder sentarnos en una mesa. Yo creo que el comercio tiene la obligación de defender el campo de la zona, Sí. que el campo tiene la obligación de defender a la industria y al comercio de la zona, que el industrial debe nutrirse también de la zona, todos debemos. Hay que hablar del compre local con el ejemplo, hay que hablar de querer lo nuestro con el ejemplo. Entonces, los pequeños detalles nos tenemos que ayudar entre todos, ¿no? Vamos a tener mucho para hablar seguramente en los próximos espacios. Se nos fue el tiempo. Federico, muchas gracias por estar. Felicitamos tu participación, la renovación por en una favor. entidad. Imagino que el ejemplo de Federico ojalá se repita en el centro también, ¿no? Ojalá, ¿no? Están abiertas las Qué puertas, bueno siempre lo sería. llamo para que Igual vengan. hay gente joven que Hay está gente participando. joven, sí, ya está Y es participando. bienvenida. Sí, Gracias, sí. Jorge. No, gracias a vos, Germán. Gracias por estar. Gracias a vos, Germán. Con ustedes nos vemos el próximo miércoles en otro espacio político Noticiero Central.